Buen día chicos, el día de hoy vamos a ver qué son las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión de números en la que cada uno de los elementos se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante, a la cual vamos a denominar razón o factor de progresión. Para entender mejor esto vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente progresión geométrica, en la que los términos van a ser 1, 3, 9, 27, 81 y 243. Tenemos que darnos cuenta entonces cuál será la relación entre cada uno de estos elementos o de estos términos. Vamos a darnos cuenta entonces que el 3 se va a obtener al multiplicar 1 por 3. El 9 se va a obtener de multiplicar el 3 por el 3. Y así sucesivamente para los demás términos. Entonces nos hemos dado cuenta que cada término se obtiene de multiplicar el anterior por el número 3. Este número 3 le vamos a llamar razón y va a estar representada con la letra R. También tenemos que acordarnos de que cada elemento va a poseer un lugar, al cual le denominaremos término. Entonces el 1 sería el primer término, el 3 sería el segundo término, el 9 sería el tercer término y así sucesivamente para los demás. Estos términos van a estar representados por la letra A y un subíndice que nos va a indicar la posición. Así entonces el 1 sería A sub 1, que significaría término 1. El 3 sería A sub 2, que significa término 2. Y así con los demás términos. El 9 sería el A sub 3, el 27 A sub 4, el 81 A sub 5, el 243 A sub 6, que sería el término 6, hasta llegar a una posición n, a la cual le denominaríamos A sub n, la cual nos va a indicar el término enésimo. Bien, ahora vamos a ver cómo podríamos representar un término en función al término anterior. Veríamos entonces que el 3 va a ser igual al término anterior, es decir, al término 1, multiplicado por 3, que es la razón. Tendríamos entonces de la siguiente manera: el término 2 es igual al término 1 por la razón. El siguiente sería el término 3 es igual al término 2 por la razón. Lo podemos comprobar acá. El 9 va a ser igual al término 2, es decir, al 3 por la razón, por 3. Del mismo modo para los demás términos. Hasta llegar al término n. Nos vamos a dar cuenta que para un determinado término se va a multiplicar por su término anterior. Entonces para el término enésimo, el término anterior sería n-1. El término enésimo va a ser igual al término n-1 multiplicado por la razón. ¿Cómo nosotros podríamos hacer para poner a cada término en función del primer término? Vamos a ver. Para el término 3, que es igual al término 2 multiplicado por la razón. Esta igualdad quiero enfocarla en función al primer término. Para eso, este término 2, vamos a darnos cuenta que lo tenemos acá arriba. Es igual al término 1 por la razón. Por lo tanto, vamos a reemplazar. En vez de término 2, vamos a escribir término 1 por la razón. Y eso estaría multiplicado por otra razón, que es la que tenemos aquí. Del siguiente modo. Entonces tendríamos que el término 3 va a ser igual al término 1 por la razón por otra razón. La cual al multiplicarse nos quedaría de la siguiente forma. El término 3 sería igual entonces al término 1 por la razón elevada al cuadrado. Es decir, el exponente de la razón sería 1 menos que el término que estamos trabajando. ¿Cómo sería para el término 4?
en vez de término 3, vamos a escribir su valor, es decir, el término 1 por r al cuadrado, de la siguiente forma. Tendríamos entonces que el término 4 va a ser igual al término 1 por la razón al cuadrado por otra razón, lo cual nos daría como resultado al término 1 por la razón al cubo. Otra vez se cumple que el exponente de la razón va a ser 1 menos que el término que estamos trabajando. Por lo tanto, ¿cómo sería para n? Bueno, el término enésimo sería igual al término 1 por la razón elevado a 1 menos que el término que estamos trabajando. Es decir, en vez de escribir n, sería n menos 1. ¿Cómo sería cuando la progresión geométrica fuera descendente? Es decir, en vez de aumentar, va a ir disminuyendo. Fíjense acá, tenemos los elementos 1024, 512, 256, 128, 64 y 32. Vamos a darnos cuenta que de 1024 hasta 512 hemos sacado la mitad. De 512 a 256 también hemos sacado la mitad. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá de 64 a 32 también hemos sacado la mitad. ¿Cómo sería entonces la razón? ¿Podríamos ponerle que la razón es entre 2? La respuesta es que no. No podemos poner acá entre 2. Porque la progresión geométrica siempre va a tener como razón una multiplicación. No puede ser una división. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué ponemos a 1024 para que multiplicado con ese número me dé 512? Como estamos dividiendo entre 2, ¿sí? Entonces vamos a poner a ese 2 como una fracción, en donde pongamos al 2 como denominador. Es decir, a 1024 lo vamos a multiplicar por 1/2. Si estuviéramos dividiendo entre 3, estaríamos multiplicando por 1/3. Si dividiéramos entre 4, sería por 1/4. Y así sucesivamente. Entonces, 1024 por 1 me daría 1024. Entre 2, 512. Del mismo modo para los demás. ¿Sí? 512 por 1, 512. Entre 2, 256. Esto va a cumplir para cada uno de los elementos de nuestra progresión. Recordemos que siempre la razón debe ser constante. Si no, la razón no es constante, ya no se cumpliría entonces la progresión geométrica. Tendríamos entonces para este caso que el 1/2 sería nuestra razón. Vamos a ver ahora qué es el término general. La fórmula del término general la vamos a utilizar para hallar algún término que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si tenemos una progresión geométrica, queremos hallar el término 5. Bueno, para hallar el término 5 o el término que ocupa la posición 5, utilizaremos la fórmula. Si quisiéramos hallar el término que ocupa la posición 10, bueno, utilizamos la fórmula del término general. Este término general, cada una de las letras que tenemos acá va a significar lo siguiente. AN o A sub n va a ser el término enésimo. A1 será el primer término, R será la razón y n será la posición del término que queremos hallar. Vamos a ver ahora una progresión geométrica. Esta progresión geométrica tiene los siguientes elementos: 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Rápidamente vamos a ver que de uno hacia otro elemento está multiplicando por 2. Es decir, está doblándose la cantidad anterior. Por lo cual vamos a ver que nuestra razón sería 2. Vamos a comprobar entonces esta fórmula. Si está multiplicándose por 2, este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto, sexto. Vamos a hallar el séptimo término, ¿sí? Como ya sabemos que es por 2,
Este término debería salirnos 32 por 2, 64. Vamos a ver si con la fórmula nos sale ese número. Como este es el término de la posición 7, vamos a reemplazar en la fórmula a los datos. AN o el término enésimo sería A7 porque vamos a hallar al término 7. El primer término sería 1, por lo cual hemos escrito acá el 1. La razón es el número 2, por lo cual hemos escrito el 2. El n, que es la posición del término que queremos hallar, como queremos hallar el término de posición 7, le escribimos el 7 menos 1. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. 1 por 2 a la 6, debido a que se restó acá. 2 a la 6 nos va a quedar 64, que al multiplicar por 1 nos va a dar 64. Entonces, de esta forma hemos comprobado que esta fórmula sí sirve para hallar el término general de una progresión geométrica. Vamos a ver ahora un par de ejemplos. El primer ejemplo dice: Juan vive en el piso 27 de un edificio. Desde su ventana, que está ubicada a una altura de 81 metros del piso, deja caer una pelota y observa que en cada rebote se eleva los 2/3 de la altura anterior. Hallar la altura de la pelota luego de 4 rebotes. Como nos dice este problema, la pelota se encuentra a 81 metros del piso y en cada rebote se va a elevar los 2/3 de la altura anterior. Es decir, si la primera vez estaba a 81 metros, en el primer rebote vamos a tener que multiplicar por 2/3. Es decir, 81 por 2/3. Y el resultado va a ser lo que se eleva en el siguiente rebote. Bueno, 81 entre 3 va a ser igual a 27. Por 2 va a ser igual a 54. Por lo tanto, en el primer rebote se va a elevar 54 metros. ¿Cómo vamos a hacer para el siguiente rebote? Bueno, como se va a elevar los 2/3 de la altura anterior, vamos a multiplicar el 54 por 2/3. 54 entre 3 a 18. Por 2, 36. Y así sucesivamente. Lo que nos piden es cuánto se elevará después de 3 rebotes. Vamos a ver ahora que la razón es 2/3, ¿no? Como acá nos acaban de mencionar. El 81 va a ser el término 1, el 54 el término 2 y el 36 el término 3. A nosotros nos están pidiendo el cuarto rebote. ¿Será el término 4? La respuesta es que no, debido a que 81 era la altura inicial, pero el primer rebote es 54, es decir, el término 2 es el primer rebote, el término 3 sería el segundo rebote, el término 4 sería el tercer rebote. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es el término 5, que sería el cuarto rebote. Vamos a aplicar la fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior. En lugar de AN le vamos a poner A5, porque vamos a hallar el término 5. En lugar de A1 le escribiremos el 81, que era la altura inicial, multiplicado por la razón, que es 2/3, y elevado a la n-1, donde n va a ser 5. Ahora vamos a hacer lo siguiente. 5 menos 1 nos va a dar 4. Tendríamos entonces 81 por 2/3 elevado a la cuarta. Resolvemos primero la potenciación. Recordemos que este 4 va a afectar al 2 y va a afectar al 3. 2 a la 4 sería 2 por 2 por 2 por 2, lo cual nos daría un total de 16. Mientras que 3 a la 4 va a ser 3 por 3 por 3 por 3, lo cual nos daría 81. Tendríamos entonces de la siguiente forma. El término 5 va a ser igual a 81 por 16 sobre 81. Vemos que el 81 se puede eliminar y nos quedaría entonces que el término 5 sería 16.
Esto significa que luego de 4 rebotes la pelota aún se va a elevar 16 metros. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si en una progresión geométrica el octavo término es igual a 3 y la razón es menos un medio, calcula el sexto término. De este texto vamos a sacar los datos. Nos dicen que el octavo término es 3, por lo cual a 8 será 3, es decir, el octavo término es 3. La razón va a ser menos un medio y lo que nos piden hallar es el sexto término. Para este ejercicio vamos a usar la fórmula de término general. Como nos piden el sexto término, vamos a reemplazar aquí. En vez de AN será A6. En vez de la razón será menos un medio. Y en vez de la N será 6, porque es el sexto término. Una vez reemplazado, nos vamos a dar cuenta que nos falta algo. Nos falta el primer término. No podemos hallar al sexto término debido a que nos falta este término. Sin embargo, vemos que nos han dado un dato, que el término 8 es 3, por lo cual vamos a aplicar esta fórmula, la fórmula general, para el término 8, a ver si así podemos hallar cuánto vale el primer término. Para el término 8, el valor de n entonces será 8, y aplicamos la fórmula. En vez de a n, irá 8. En vez del primer término, bueno, quedará ahí, porque es lo que queremos hallar. La razón, como siempre, es menos un medio, y tendríamos elevado a la 8 menos 1. Ya hemos reemplazado los valores. En vez de A8 hemos puesto el número 3. Ahora tenemos lo siguiente. Menos un medio elevado a la 7. Tenemos que recordar las propiedades de la potenciación. Un número negativo elevado a un exponente impar siempre me va a dar como resultado negativo. Si el exponente fuera par, entonces sería positivo. Y vamos a efectuar la potenciación. 1 a la 7 nos va a dar 1. Y 2 elevado a la 7 nos va a dar 128. Con lo cual tendríamos 3 es igual al primer término multiplicado por menos 128. Este menos 128 que está dividiendo, debido a que está en la parte de abajo, lo vamos a pasar al siguiente miembro. Como está dividiendo, a pesar que tiene el signo menos, está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Tendríamos entonces que el primer término es igual a 3 por menos 128. Este 1 multiplicó con el primer término, A1 por 1 me va a dar A1. Con lo cual 3 por menos 128, acá tenemos que recordar la regla de signos. Menos por más me va a dar menos. 3 por 128 me va a dar 384. Con lo cual ya hemos hallado el primer término. Este primer término lo vamos a reemplazar en la ecuación que dejamos inconclusa. De la siguiente forma. El sexto término va a ser igual a menos 384 multiplicado por menos un medio elevado a la quinta. Otra vez tenemos que recordar. Cuando un número negativo es elevado a una potencia impar, entonces el resultado me va a dar negativo. Si fuera una potencia par sería positivo, pero para este caso va a ser negativo. Y esta potencia va a afectar al 1, con lo cual sería 1 a la quinta, sería 1. Y va a afectar al 2, con lo cual tendríamos 2 a la quinta, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, me daría 32. Tendríamos entonces de la siguiente forma. El sexto término es igual a menos 384 multiplicado por menos 1 sobre 32. Menos por menos, recordamos la ley de signos y nos va a dar más. 384 por 1, 384. Con lo cual tendríamos que el sexto término es igual a 384 sobre 32.
Al realizar esta operación nos vamos a encontrar con que el sexto término de la progresión geométrica fue 12. Vamos a ver ahora cómo hallar la suma de términos en una progresión geométrica. La fórmula es la siguiente. La suma de los n primeros términos va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Para comprobarlos vamos a hacer uso de la siguiente progresión geométrica. En esta progresión geométrica vamos a realizar una suma de los 4 primeros términos. Y con la fórmula vamos a comprobar si es que nos sale lo que hemos sacado. 1 más 2 me va a dar 3, más 4, 7, más 8, 15. Entonces, al realizar esta fórmula, nos tiene que dar 15 en los 4 primeros términos para comprobarla que funciona. Vamos a ver que la razón es 2, debido a que cada cantidad está multiplicando por 2 para hallar el siguiente elemento. Al realizar la fórmula de los 4 primeros términos, vamos a tener, en vez del primer término, escribimos el 1. En vez de r a la n, escribimos 2 a la 4 o 2 a la cuarta, debido a que 2 es la razón y 4 es el número de términos. Menos 1 sobre 2 menos 1. Vamos a ver. Tenemos entonces que 2 a la cuarta va a ser 16. Menos 1 me va a dar 15. Por 1, 15. Entre 1, 15. Entonces la suma de los 4 primeros términos es 15, como lo habíamos sacado. 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Vamos a ver un ejemplo con esta suma de términos. Tenemos, Carlos es un jugador de ajedrez que participó en las Olimpiadas de su distrito. Él recibió un punto por el primer contrincante que venció, 3 por el segundo, 9 por el tercero y 27 por el cuarto, y así sucesivamente. Si en el recuento acumuló un total de 9.841 puntos, ¿a cuántos competidores venció? Bueno, lo primero que tenemos que ver acá es que Carlos fue acumulando puntos según los competidores que había vencido. Y al final, todos esos puntos se han sumado. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es formar nuestra progresión. Por el primer participante que venció, le dieron un punto, al siguiente 3, sucesivamente 9 y después 27. Vamos a ver entonces que la razón de esta progresión va a ser 3. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y vamos a utilizar la fórmula de suma de los n primeros términos. Como nos dan el valor de la suma de sus puntos, le vamos a escribir 9.841 puntos, que es la cantidad de puntos que obtuvo. A1, que vendría a ser el primer término, va a valer 1. La razón, como estamos viendo, vale 3. Y lo que nos quedaría hallar sería n, que vendría a ser la cantidad de participantes a los que venció. Tendríamos de la siguiente forma. 9.841, que son sus puntos, es igual a 1 por 3 a la n menos 1 sobre 3 menos 1. Vamos a ver esta operación en la siguiente diapositiva. Entonces de acá podemos trabajar en el denominador. 3 menos 1 va a ser 2. Y como está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar al siguiente miembro. Tenemos entonces que 9.841 por 2 es igual a 3 a la n menos 1.
Al realizar esta operación nos va a quedar el siguiente resultado. 19.682, el cual al sumar con 1, ya que el menos 1 pasa a sumar, tendríamos el resultado de 19.683 es igual a 3 a la n. Sin embargo, nosotros queremos hallar cuál es el valor de n. Y acá nos queda 3 elevado a la n, por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar un mínimo común múltiplo a este número que nos ha quedado. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que este número tiene tercia. ¿Cómo sabemos que tiene tercia? Debido a que al sumar sus cifras, 1 más 9, 10, 1 más 9, 10, más 6, 16, más 8, 24, más 3, 27. Al sumar sus cifras nos da un múltiplo de 3. Entonces sacamos tercia. Tercia de 19.683. Para eso tenemos que dividir 19.683 entre 3, lo cual nos va a quedar 6.561. Vamos a ver si tiene tercia nuevamente. 6 más 5, 11. Más 6, 17. Más 1, 18. Tiene tercia. Vamos a volver a sacársela. El resultado sería 2187. Volvemos a ver si tiene tercia. 2 más 1, 3. Más 8, 11. Más 7, 18. Tiene tercia, por lo cual vamos a sacarla. Y así sucesivamente. Tercia de 729 sería 243. Tercia de 243, 81. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo esto? Hasta terminar el número, hasta que el número llegue hasta 1. Tercia de 81, 27. Tercia de 27, 9. Tercia de 9, 3. Tercia de 3, 1. Ustedes pueden comprobar esto en su casa, dividiendo cada uno de los números entre 3. Vamos a ver entonces cuántas veces se repitió el número 3. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como se repitió 9 veces, vamos a ver que el mínimo común múltiplo va a ser 3 a la 9. Entonces, en vez de 19.683, podemos escribir 3 elevado a la 9 o 3 a la novena. Tendríamos entonces 3 a la 9 es igual a 3 a la n, con lo cual el valor de n vendría a ser 9. Como hemos dicho antes, n era el valor de los jugadores que Carlos derrotó. Por lo tanto, al salir 9, Carlos derrotó a 9 jugadores. Bueno chicos, esta ha sido la explicación acerca de progresiones geométricas. Ahora espero que ustedes puedan desarrollar su cuaderno de trabajo.